Buenas tardes, bienvenidos a la reunión de esta tarde con motivo de estos dos libros de David Torrejón y de Paloma González Rubio, Escríbeme una foto y El delito de la lluvia, de La Discreta, ediciones de La Discreta, que bueno, no es la primera vez que están presentes aquí, así que le agradecemos como siempre que hayan elegido nuestro centro para convocar esta reunión. Así que nada más, yo le paso la palabra a ellos para que se hagan las mutuas presentaciones. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como estamos tan en familia, pues mucho más agradable. Voy a empezar yo, porque así me quito el trago rápidamente y empiezo presentando a David, y además es de justicia porque David publicó la novela un mes antes que yo, y además porque, bueno, pues por las características de la editorial, Ediciones de La Discreta es una editorial en la que los proyectos salen adelante a través de un consejo, y es uno de los colaboradores de La Discreta quien se hace cargo de la edición de los libros. De alguna manera, quien avala el libro se hace responsable de su edición. Y en este caso, pues, tenemos una especie de norma que el editor siempre presenta al editado, y yo fui quien editó a David. Pero mi relación con David pues es mucho más amplia. Hace ya 4 años, en 2010, volvimos a publicar con un mes de diferencia, y en aquella ocasión emprendimos una aventura insólita en el mundo de la literatura, que fue unir fuerzas y hacernos todos los viajes juntos, compartir actos, compartir contactos, y la experiencia pues fue de lo más agradable y de lo más gratificante. Pasamos juntos por la dieta de panchitos y patatas propia de la promoción, pasamos juntos por las muchas horas de transporte a lo largo de toda la geografía española, por las emisoras de radio, por las horas de espera, por todo. Pasamos juntos por todo. Así que yo ahora, si tengo que presentar de alguna manera a David, lo tengo que presentar como el mejor compañero de viaje que he tenido nunca. Al margen de eso, David es una persona muy creativa. Él ha sido quien ha dado una vuelta de tuerca a las presentaciones de La Discreta, haciéndolas diferentes, y su obra a mí siempre me resulta muy estimulante, y voy a explicar por qué. Bueno, es autor de otras 3 novelas anteriores, también publicadas en La Discreta. La primera, Más lo siento yo, una novela de iniciación, la define todo el mundo, escrita en 1985 y publicada bastante después, que fue finalista del premio Diana de México. Tuvo una extensa biografía hasta que acabó publicándose en Ediciones de La Discreta. La segunda, Mi querida Don Juan. La tercera, Tango para un copiloto herido, que fue en la que nos acompañamos mutuamente. Y esta cuarta, Escríbeme una foto. Para mí esta novela es más especial que las anteriores. Lo primero porque yo he ido leyéndola a través de sucesivas versiones. Y lo segundo porque es curioso, voy a resumir un poco la novela, transcurre en un taller literario. Luis Almansa es un profesor que tiene un taller literario en una casa de la cultura de una ciudad de provincias que se llama Albalajara. Empiezan 10 alumnos, no, 8 alumnos empiezan el taller, y se van cayendo a lo largo del año la mayor parte de los alumnos por un motivo o por otro. Quedan 3 y el profesor. Y cuando va a llegar el final de curso, el profesor encuentra una fotografía en una almoneda. En la fotografía hay representados. Esto es importante,
dos chicos, una chica y un chico, que se llevan, la chica es un poco menor, el chico un poco mayor, y que tienen un aspecto muy distinto al del resto de los chicos de los años 60. Un poco pues con una gorra de béisbol, vaqueros, cuando no era normal llevar vaqueros en España, y otro chico que parece más serio y con un aspecto pues más acorde a la época y un estatus ligeramente inferior. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el ejercicio que va a poner de fin de curso consiste en que cada uno de los alumnos escriba un relato inspirándose en esa foto. Y los alumnos piensan que son muy pocos y que entonces tienen que retan al profesor a que él también escriba su historia. El resultado es, en realidad, 5 o 6, ahora explicaré por qué 5 o 6 historias distintas de géneros completamente diferentes dentro de la misma novela. Un alumno escribe un relato largo, mini-novel del género negro. Una de las asistentes, apasionada por los bestsellers, escribe una especie de sinopsis de un gran bestseller alrededor de la fotografía. Una feminista convencida, una historia que de alguna forma parece una novela juvenil. Y el profesor, por casualidad, encuentra detrás de la fotografía un sello que le indica dónde se hizo esa fotografía, dónde se reveló. Y entonces emprende una búsqueda para conocer la verdadera historia detrás de la fotografía. Esa verdadera historia aparece también, la verdadera historia, la de verdad, 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 aparece dentro de un libro que ha ganado un premio en un certamen local. Porque aquí se explora, es metaliteratura pura, se exploran todas las vertientes de la metaliteratura. El tema del doble, el tema de los géneros, el veneno de la literatura, y otros cuantos que ahora voy a decir, pero de forma muy breve, porque no quiero hacer esto larguísimo. Y además, una alumna presenta otra novela en la que está incluida la fotografía de una alumna que dice que es de una alumna que se había marchado, pero no es así. Y esa es mi novela, que también está dentro de la novela de David. Fácil, ¿no? Nos encontramos con muchísimas historias. Ya he dicho que cada una es de un género completamente distinto. Lo que más me divirtió de la novela de David es que al llevar yo también un taller literario podía encontrar muchísimos paralelismos con el funcionamiento del taller literario por dentro. La multiplicidad de las literaturas, los motivos tan dispares que lleva cada uno que llega al taller y qué es lo que quiere sacar del taller, las enormes diferencias de habilidades y de talentos, y cómo cada uno acaba saliendo todos los días con una historia diferente sobre un mismo motivo. Y todo eso, curiosamente, David nunca ha estado en un taller literario ni ha llevado ningún taller literario, pero está reflejado con una fidelidad absoluta. Y aquí ya, dentro de la novela, sus lectores, esto lo habéis visto ya, aquí ya hay algunos lectores, hay varios lectores que digamos que le han llamado la atención por la historia que escribe una de las alumnas, María Ballester. María Ballester es una mujer de la alta burguesía, desocupada, con muchísimo servicio a su alrededor,
y que quiere triunfar en el mundo del bestseller. Y a la hora de abordar esa historia, claro, en cada uno de los géneros y según las habilidades de los alumnos, David ha cambiado el registro. La historia del bestseller, hay gente a la que se le cae de las manos. Pero es una cosa curiosa, porque el argumento que ella escribe es el mismo argumento con el que se han construido obras maestras como Expiación, Cumbres borrascosas, esas parejas de familias y un amor con un tercero que ocupa un estatus inferior. Claro, ¿qué es lo que diferencia estas historias de la historia que escribe María Ballester? Obviamente, la forma y un planteamiento completamente sentimental. Y otra de las anécdotas curiosas es cómo los alumnos se hacen siempre los encontradizos con el profesor. Afortunadamente en la novela de David no hay móviles y WhatsApp, porque si no, en lugar de hacerse los encontradizos, el acoso es por WhatsApp. ¿Puedes mirarme? Se me acaba de ocurrir la idea de a cualquier hora y en cualquier sitio. Es lo que te pasa a mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Esa es la única diferencia. Pero ese hacerse los encontradizos también aparece. Yo particularmente tengo debilidad por la historia de Luis Almansa, por ese intento de reconstrucción de la historia real que hay detrás de la fotografía. Porque no solamente porque es la historia que realmente está contada en clave literaria, sino porque nos hace asomarnos a los grandes temas del escritor. ¿Qué es lo que nos descubre de un escritor? Y nos lo desmitifica. Uno de los grandes temas cada vez que se habla de literatura es el superego del escritor. Cualquiera que haya tenido la experiencia puede confirmar que no hay un ego más vapuleado que el ego del escritor. Porque cuando llega la novela a una librería, ha pasado por una cadena de rechazos impresionante, por un montón de lectores que han ido señalando torpezas. Cuando llega a una presentación, siempre se le acerca a un lector y le pregunta que por qué no ha hecho algo que al lector se le ha ocurrido. Es como si la novela nunca estuviese terminada y nunca estuviese a gusto de todos. Es así. Y con Luis Almansa sucede eso. Ha publicado alguna novela con unas ventas por debajo de cero prácticamente. Él se siente escritor porque ha publicado, los demás lo ven como escritor, pero él se considera un fracasado. ¿Qué es lo que le permite su búsqueda y abordar otra historia literaria? Asomarse a otro mundo al que quiere entrar, pero que se le va cerrando. De alguna manera, Luis Almansa representa el lado no glamuroso de la literatura, pero es que la literatura en su mayor parte es el lado no glamuroso. Pilar Adón, por ejemplo, decía en una charla pública que ella siempre había querido ser escritora porque cuando veía la foto de Susan Sontag le parecía el colmo del glamour, vestida de negro, con esa mirada tan chispeante, tan inteligente, tan que parecía querer decir al mundo muchas cosas que ella sabía y los demás no, y que cuando empezó a escribir se dio cuenta de que al final la literatura no era estar vestida de negro, era seguir en pijama a la 1 de la tarde con unos cascos, en su caso, que transmiten ruido blanco porque no se puede concentrar con el menor ruido, y que cuando se asomaba al espejo y se veía, decía que esa era la verdadera cara de la literatura. Pues a Luis Almansa le sucede algo parecido. En ese sentido tiene un poco
esa rúbrica de Rob, por ejemplo, cuando se nos presenta como un hombre que tiene problemas de próstata y al que van a operarle, y que es escritor, y en realidad se está enfrentando a todo el mundo, él casi en inferioridad de condiciones. Luis Almansa definitivamente es el lado no glamuroso de la literatura. Y lo más importante, representa la esencia de la insatisfacción permanente, el no llegar nunca a reproducir la música que él tiene en su cabeza y que le gustaría transmitir en una obra. Yo creo que si en realidad el último de los trabajos de Hércules hubiese debido ser escribir un libro, pero al final, si ese hubiese sido su último trabajo, desde luego Hércules no hubiese salido siendo un héroe, sino sintiéndose casi peor de cómo empezó. Es muy interesante también en la novela de David las constantes referencias a otros autores, a otros libros. A veces las referencias están cargadas con dinamita. Las mías suelen ser de los personajes. Sí, pero él no suscribe ninguna, por supuesto, porque David, os aseguro que no es Luis Almansa. Y para terminar de presentaros lo fascinante de esta novela, con sus múltiples registros, con unos personajes conseguidísimos y con un final que desde luego no se puede desvelar, pues solamente se podría decir que cuando Luis Almansa termina por haber inoculado el veneno de la literatura a todos sus alumnos, y cuando él mismo ha terminado su historia para no salir como un héroe y no ser precisamente Hércules, sigue pensando que desde la literatura se asoma uno a otros mundos, pero que vuelve a uno mismo para ya no ser nunca igual. Y eso es lo que tengo que decir de la novela de hoy. Bueno, esta es la primera vez que lo digo hablar de la novela, porque hasta ahora... Hasta ahora me había oído ella hablar de suya. Sí, pero luego te interrogo. Claro, muy bien. Y sin embargo, bueno, lo que voy a decir ahora ya lo he oído ya en más ocasiones y en otro público, que yo creo que en este caso la mayoría conocéis a Paloma. ¿Hay alguien que no la conozca? Una persona. Pues entonces voy a decir algunas cosas que probablemente al resto del público no les sonarán sabidas, pero es obligatorio. En realidad, bueno, pues Paloma es una mujer que siempre ha estado de alguna forma u otra cercana al mundo del libro, al mundo editorial, de muy diversas formas, entre otras cosas como editora. Y yo he tenido la inmensa fortuna de que ella haya sido, como os ha contado, la editora de Escribiendo una foto, y haya conseguido pues, que la novela sea un poquito mejor, no digamos un poquito menos mala, pero por lo menos un poquito mejor. Y le debo mucho en ese sentido. Así que, por supuesto, mi comentario bastante teñido de agradecimiento, pero seguramente eso ocurre en el 100% de las presentaciones de libros. O sea, en este caso yo lo reconozco, no lo voy a intentar encubrir de ninguna manera, pero un agradecimiento que no me va a cegar en cuanto a las cualidades de su obra, porque yo ya las había observado incluso antes de conocerla y de que ella me hubiera hecho este inmenso favor, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de disfrutar del delito de la lluvia en 3 distintos estados de su elaboración, y de disfrutarla intensamente las 3 veces, incluida la última, porque es una de esas obras
en las que los detalles se imponen, como siempre en la literatura de Paloma, y en una lectura apresurada en la que vas buscando el argumento y qué pasa con los personajes, cómo se relacionan, qué ocurre entre ellos, pues a veces te pasan desapercibidos esos detalles. Y lo magnífico de esta novela es que cada vez que la leas te gustará más, encontrarás cosas más interesantes y detalles que se van sumando. Los que habéis leído a Paloma, que sois casi todos, sabéis que es dueña de una prosa pues exquisita, muy cuidada y extraordinariamente dotada para describir sentimientos sutiles. Yo creo que es una de las mayores dificultades de la literatura, y que a mí, en mi caso, pues, que soy más de verbos y de acción, pues desde luego me resulta complicado. Explicar sentimientos con lugares comunes, como se abrió la tierra bajo sus pies, por ejemplo, o eso de que el corazón se le hacía pedazos, pues es fácil, ¿no? Decirlos con palabras, describirlo con precisión quirúrgica y con imágenes nada manidas, realmente pues, es una maravilla, ¿no? Es una gran cualidad. Y es algo que tampoco me extrañó de la novela, porque lo primero que leí de ella, que fue su cuento ganador del certamen José Saramago, Los 5 sentidos, era realmente un despliegue de esta finura en la descripción de los sentimientos. Ya entonces me encontré con una escritora que tenía una prosa fantástica, una capacidad introspectiva enormemente desarrollada. Luego llegó Epitafio, que seguramente también habéis leído casi todos, y yo diría que esto se da incluso en una mayor medida aún que en el delito de la Biblia, porque nos describe sentimientos más sutiles. En Epitafio, el protagonista Manu se despierta un día dándose cuenta que se ha producido en él un cambio muy sutil, que simplemente que ha perdido la amabilidad, su capacidad para ser amable. Y ese cambio, esa metamorfosis tan sutil, mucho más sutil que la de Kafka, me lleva a que durante 24 horas le ocurran sucesos que nunca se habría imaginado que podían ocurrir. Sucesos que nos describe la autora, nos describe su transcurso íntimo y también lo que ocurre en los personajes que le rodean. Como vemos, no son a lo mejor sentimientos exacerbados, ni mucho menos, sino muy sutiles. Y Epitafio yo creo que es un despliegue alrededor de esto. Esa capacidad introspectiva también está en el delito de la lluvia, y también se mueve en una sutileza de sentimientos, pero son menos y más poderosos que en Epitafio, porque la situación es mucho más extrema. Bueno, a ella no le importa que lo explique. Yo intento evitarlo, pero al final es ella la que lo acaba contando, así que no, esta vez seré yo. El argumento comienza con dos personajes, una escritora y su marido, Julia y Fabio. Y Fabio ha sido el personaje favorito de su mujer a lo largo de muchos años. Era policía y le dio material para los casos que le hicieron famosa. Fabio en un momento dado decide que va a dejar de ser un personaje anónimo y se descubre, se muestra ante el mundo, y eso le hace entrar en una vorágine de vida social y de presentaciones en las que, bueno, a las que acude como personaje, pero siendo un personaje corpóreo. Así empieza la novela, tenemos esta descripción más o menos de sus sentimientos, de su relación, y llega a buscar a Fabio, un personaje que se sale completamente de ese glamour también literario que podríamos haber estado observando hasta ese momento, que es Ángela. Ángela es una mujer común,
vamos descubriendo poco a poco hasta qué punto tiene una relación intensa con Fabio a través de la literatura, y el viaje pues comienza también como con una sucesión de lugares comunes. Sí, desde el principio hemos tenido pistas de que la naturaleza se está manifestando de una forma extraña durante esos meses que anteceden a los hechos, y de repente, poco a poco, sin saber cómo, nos encontramos, el lector se encuentra metido en una situación extrema, tan extrema que solo se puede dar una vez en la historia, que es una apocalipsis. Es decir, la naturaleza se rebela contra el hombre, y estos dos personajes, con esa extraña relación que nosotros conocemos, pero que ellos no conocen en su complejidad, se ven enfrentados a esa situación extrema. Y ya no voy a contar mucho más, nada más que hay un final inesperado, y que esa novela, que empieza de una manera, de repente se va convirtiendo en otra cosa, va creciendo y llega a cortarnos la respiración al punto donde ha llegado. El final de la novela para mí es maravilloso, es una especie de obra de teatro con los personajes, con la ventaja de que nosotros conocemos lo que están pensando los personajes, algo que no ocurre normalmente en el teatro, y en esa situación extrema, cómo se relacionan, cómo cada uno de los dos pues da rienda suelta a sus ocultos deseos, que son opuestos, en el caso de Fabio y de Ángela. Y el final, no por menos sabido, porque estamos hablando de Apocalipsis, no por menos sabido, no deja de sorprendernos por la forma en que concluye. Este es un poco el esquema de la obra y la capacidad que tiene para mantenernos en tensión y en profundizar al mismo tiempo con esa tensión y cómo reaccionan cada uno de los personajes, pues es magnífica. Y cómo van evolucionando los dos, porque Fabio al principio pues es un poco un héroe, acaba siendo un antihéroe, Ángela todo lo contrario, es una persona común tirando a odiosa, y al final estás mucho más de su lado que el de Fabio, que la comprendes cómo ha sido su vida, y comprendes sus reacciones a través de su historia. El delito de la lluvia no es un thriller, aunque tiene emoción, no es una obra de ciencia ficción, aunque hemos visto que hay una situación extrema que ojalá sea solo de ficción, por lo menos que no nos toque vivirla. No es una historia de amor, aunque hay un triángulo que aparentemente es clásico en la Audimbre. No es tampoco una road movie llevada a la literatura, aunque los personajes se mueven. ¿Qué es entonces el delito de la lluvia? ¿Es una metáfora? Podría serlo, pero seguramente para cada uno de nosotros sería la expresión de algo distinto, esa metáfora. Una fábula, pues como tal fábula, pues requeriría de una moraleja que no se nos plantea explícitamente, tenemos que extraerla y seguramente también sea distinta para cada uno. Es una reflexión sobre las relaciones entre autores, personajes y lectores, sí, pero no lo principal. Yo creo que lo principal es que es una mirada profunda a cómo nos relacionamos con nosotros, incluso cómo nos relacionamos con nuestra propia soledad y con la sociedad. En este sentido sí que tiene mucho que ver con Epitafio. A mí me queda, siempre que la leo, una sospecha que no es, simplemente una leve sospecha de si no es Julia, la ausente desde la página 20, la que está de alguna forma escribiendo esta nueva historia de Fabio, que podría ser la última historia de Fabio del que quiere desprenderse definitivamente. Y hay un párrafo maravilloso que nos hace dudar. Está en la página 40 y dice así, piensa por un momento que viviendo en las páginas de un libro
se ha acostumbrado a mirar los rostros y las palabras desde el interior, y que el relieve que ve en ellas es el de su molde, y que al haber dado su primer paso en la creación de una historia, en la unión de sus palabras, ahora contempla la vida desde fuera, y siente un júbilo incontenible al que compara el vértigo de las alturas. Lo que sí es El delito de la lluvia es una novela excelente, excelentemente escrita, algo que cada vez es desgraciadamente más raro, aunque aquí en la sala tenemos ejemplos, afortunadamente, de que hay hueco para la gran literatura excelentemente escrita. Y además nos proporciona la excusa de aprender a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Y yo creo que justamente en eso consiste la gran literatura. Aquí hay mucha gente que ha leído una. Sí, yo tengo una batería de preguntas, pero como hay gente que ya ha leído alguna de las novelas, si quiere empezar preguntando y luego seguimos avanzando. De hecho, falta en la presentación de David la explicación del título, que me parece una idea fascinante, ¿no? El de tú llamas delitos de lluvia, explícalo tú, a esos delitos no punibles, pero ese concepto me parece, me encanta. Hay cuando Fabio va a dar la conferencia, en realidad no sabe de qué va a hablar. O sea, es que de hecho lo que él piensa que va a pasar es que va a suceder como siempre, que todo el mundo ya lleva aprendida la pregunta que le quiere hacer. Le va a preguntar sobre lo que su mujer ha escrito sobre él, sobre los casos, tal y como están contados en la literatura, pero él nunca puede contar nada más que contarse a sí mismo como personaje de un libro. Y bueno, pues, ha pasado algo que le ha hecho reaccionar. Y entonces articula, mientras va en el coche, que va a hablar sobre el delito de la lluvia. El delito de la lluvia es un concepto que debe a su naturaleza policíaca. Son las pequeñas transgresiones que nunca están condenadas por grandes penas, son esas veces que dejamos caer la culpa de algo que hemos hecho nosotros en los demás y no lo remediamos. Es esa vez que has descolocado las cosas en el supermercado, como nos decían el otro día. Cambiado la propaganda de tu buzón para no tirarla tú, la metes en el buzón del vecino. Son esas pequeñas faltas, esos pequeñísimos agravios y transgresiones que no son condenables por sí mismos, pero que sí nos convierten en delincuentes virtuales. Porque si no estuviesen, o sea, si nuestros deseos no estuviesen contenidos por leyes o por normas, seríamos capaces de ahogar con el caudal de nuestros delitos a todos los que nos rodean. De alguna forma, el delito de la lluvia es ese deseo inconfesable que solo se contiene por la ley y el orden, pero que si no se contuviera, ¿cómo lo llevaríamos a cabo? Ese es el concepto de delito de la lluvia. Que también tiene un doble sentido, porque al final, con mucha lluvia también hay un delito. Sí. Sí, bueno, hay varios delitos. Casi todos los delitos tienen que ver con el agua, además. Eso es. Pero es una locución que te inventas tú, porque suena a algo que... Sí, claro. Como que fuera un dicho popular, digamos. No. O sea, tú le das el carácter de... No, se lo como inventa. de dicho popular y... Sí, no, se lo Abogado inventa que- Fabio. No, se lo inventa Fabio a raíz de una anécdota que además es real, que es la de hace bastantes años ya, como 7 años o así,
estábamos saliendo de una sequía larguísima y habían prohibido lavar los coches, baldear aceras, llenar piscinas, el uso del agua estaba muy restringido y de hecho ya había cortes intermitentes en algunos sitios. Y apareció la noticia de un hombre que estaba llenando su piscina y la estaba llenando en el momento en el que le estaban leyendo el contador, que también es mala suerte. Entonces le descubrieron. Y este hombre se había negado a pagar la multa. Luego lo que ya no se corresponde con la realidad es lo que pasa después, es que de repente empieza a llover tantísimo, que harían falta todas las piscinas del mundo para contener todo el agua que cae. Pero el juicio por haber llenado la piscina en el momento en el que estaba el edicto en vigor sigue adelante cuando ya no es necesario, cuando ahora harían falta muchísimas más piscinas para llenar. Y sí, arranca de una anécdota que sí que es real. Tampoco hemos explicado que, para los más librescos, que Julia y Fabio son trasuntos de dos personajes, bueno, de un personaje real y de... Sí, en realidad Julia es Donna León, la escritora Donna León, y Fabio es su Brunetti. Y bueno, eso se lo debo a Emilio Gavilanes, que fue el que actuó como mi editor en este libro, y que unos meses antes de que yo empezase a escribirlo me había prestado un libro de Donna León sin Brunetti, que me fascinó, y por ahí llegué a Brunetti y bueno, y los dos se articularon también a dañar. ¿Te preguntan? Bueno, antes te dije que la había terminado de leer ayer y te felicito sobre todo por la excelente escritura, por el estilo de escritora que tienes, que me ha fascinado y me ha emocionado mucho, porque es algo que yo valoro muchísimo en un escritor, no solamente lo que es la trama, sino la manera de escribir, que me parece algo importantísimo, ¿no? Entonces te felicito por esto, te felicito por la estructura de la novela y por el desarrollo de la misma, pero te quiero preguntar por algo externo a la propia novela, y es por el proceso de escritura. Tú aquí en los agradecimientos señalas que la primera versión quedó terminada en San Martino. Tengo curiosidad por saber qué es esto. Y señalas también la larga historia de vicisitudes y cambios que ha experimentado la novela. Tengo curiosidad como escritor también por esos cambios y esas vicisitudes que ha ido experimentando este texto. Voy a resumirlo. El primer borrador lo terminé en San Martín en Castrocha, y de hecho el nombre de Gaviria, que aparece en la novela, que era un territorio, yo quería hacer un territorio mítico, vamos, un territorio imaginario donde podría después poner más ficciones, pues como la Carbaña de Emilio o como Celama de Luis Mateo Díez, y yo no sabía cómo se iba a llamar esta ciudad, pero salí por la calle el día que ya había terminado de corregir el primer borrador y fui uniendo las sílabas de los primeros establecimientos que me encontré. Y cuando apareció el nombre, me pareció que era precioso el nombre de la ciudad y entonces lo dije así. Y ese fue el primer borrador en 2008. Y bueno, y desde entonces que sí ha habido muchísimos cambios, porque bueno, pues la presenté a un concurso, no ganó, pero sí quedó entre los finalistas y bueno, se pusieron en contacto conmigo desde el jurado del concurso para decírmelo y para animarme a que volviese a presentarme. Descarté volverla a presentar a un concurso y sí quería presentarla a editoriales, entonces la dejé reposar y le di pues una buena revisión. Y mientras tanto pues empezó a leer en otras cuantas editoriales. Y pues, hablando de egos de escritores vapuleados, ahora me dieron por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás, por todas partes, vamos. Al final, o sea, todo
se camufla, sí, es que es una novela que es muy arriesgada, es que no podemos, es que de puro arriesgada es fallida, es que vamos, que no les gustaba, ya está, no hay que andarse con contemplaciones, ¿no? Y entonces, cada vez que te encuentras pues con una negativa, reflexionas. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no está bien engranado? ¿Qué es lo que puede mejorar la novela? Entonces vuelves otra vez, escribes una parte, añades niveles. En este caso, el último ya, pues el octavo borrador ya, que ha sido este último, ya fue donde se incorporó la escritura, los textos que la escritora que están sacados de la novela, que ellos llevan en el asiento, que van dando golpes cada vez que toman una curva. Entonces, bueno, pues eso es, llevamos un proceso de reescritura pues, de 6 años, prácticamente 5 años, y muchísimos regalos. Aún nada que no sea nuevo. Porque Luis Almansa también nos cuenta algunas de sus vicisitudes. Una pregunta sobre esto: ¿qué hay de autobiográfico en Luis Almansa? Pues nada, yo creo que prácticamente nada, esperemos, porque tiene poco. Bueno, alguna cosa se puede salvar de él, pero vamos, yo soy más viejo, no soy barrigudo, un poco calvo, pero no tanto como él, y mi vida ni laboral ni sentimental se ha parecido nunca a la suya. Sí que puede ser verdad que, por ejemplo, he intentado esa aproximación que tiene él hacia el mundo de, digamos, de los ricos, en esa pesquisa por la verdadera historia de la fotografía, se encuentra inmiscuido en una familia de un cierto nivel, y no solo económico, sino social y cultural. Ahí sí que he podido, no sé, a lo mejor plasmar de mi experiencia de niño de barrio y de acompañar a mi padre, que era obrero autónomo, a las casas de los muy ricos de Madrid, de marqueses y gente así, con obras de arte que podrían estar en el Prado tranquilamente. Y esa mirada de niño asombrado ante un mundo en el que, bueno, no sé, realmente tampoco tenía mucho interés en alcanzarlo, pero sí que me fascinaba. Sí que he podido utilizar a lo mejor parte de esa mirada, la mirada de Luis, además, sobre ese mundo, pero por lo demás. Ya de hecho ni he pasado por un taller literario, ni he sido profesor de nada, bueno, sí algo. No es esto. ¿Alguna pregunta? Yo solamente quería observar, ya que estáis ahí, que desde luego es curioso que estéis haciendo este cambio, ¿no? Porque sois dos escritores muy diferentes y me parece muy bien que colaboréis. He tenido una idea maquiavélica que sería inventar un escritor de los dos, entonces a ver qué pasaría. Y como sí que hay un nexo común en las dos novelas, que son aparentemente muy diferentes porque efectivamente partís de mundos diferentes y escribís de muy diferente manera. Y es el juego, sí, metaliterario, el juego sobre todo con los personajes que escriben. O sea, el hacernos creer al lector que los personajes están escribiendo la novela, ¿no? O sea, en el caso de Luis Almansa, muy claramente, que además él decide, y pues ahora a ver a dónde va a ir mi historia, porque estoy escribiendo la historia que estoy viviendo, ¿no? Y en el caso también del delito de la lluvia, pues ya directamente un hombre que es un personaje, ni siquiera. Le han hecho un personaje y ahora quiere recuperar su vida o algo así, y también se plantan en la situación extrema que tienen y lo que deciden es efectivamente hacer una obra de teatro directamente, ¿no? O sea, y además Ángela primero Fabio va por un lado y Ángela dice, no, así no, mi obra esa, la quiero asá, ¿no? O sea, los personajes que deciden ese juego lo habéis coincidido, que no sé, siempre
no tenía por qué ser así, o sea, creo, tan claramente mostrado en las dos novelas. Nada más. A mí he disfrutado mucho con las dos y estoy muy contento. Bueno, sí, yo creo que en mi caso, yo no puedo decir que, espero no poder que digan de mí que siempre he escrito la misma novela, pero sí que es cierto que en todas mis novelas hasta ahora prima bastante el juego literario. Que eso lo llamemos metaliteratura, pues suena un poco más pedante. Yo no sé si quiero llegar a esos extremos de metaliteratura. Pero sí jugar, me parece jugar un poco con los conceptos de literatura y del proceso de creación, haciéndolo divertido, quiero decir, que no no aprovechando eso para reflexionar sesudamente, sino para que... Por cierto, y antes, perdona, y como decías, Paloma, que habías incluido la narración de Julia en el último borrador, me parece un acierto. Sí. Bueno, no sé si lo sabéis, pero en realidad el delito de la lluvia tendría que ir firmado por Vanessa Vargas. Así, porque sí. En realidad es la versión de Vanessa Vargas en Escríbeme una foto. Claro, Claro, sí, sí. Vanessa Vargas, el personaje de su Escríbeme una foto, presenta el delito de la lluvia con la foto dentro para que el profesor la evalúe también. Y en el delito de la lluvia está incluida la foto de David en uno de los apartados que la escritora escribe. Eso es. Así que hasta ahí llega el juego. Sí, sí. Bueno, pues yo quería decir que no tengo nada que ver con este mundo, ya pues conocéis eso, pero antes de ayer estuve aquí para ver una película que estuvimos dos de casualidad y estaba hablando con Raúl y digo, ¿y qué vais a presentar así próximamente? Y dice, no, es que está en una caja, digo, sácalo. Entonces lo vi y leí los títulos, digo, me lo llevo. Digo, porque con esos títulos tiene que ser algo buenísimo. Y entonces he podido solo leer El delito de la lluvia en el metro, unas cosas, y yo suelo subrayar lo que me gusta, pero claro, era ya todo subrayado, todo. Entonces, como tú decías que te parecía que iba fuera de las relaciones con los demás, con uno mismo, ¿no? Y a mí, hasta donde he leído, me pareció que está muy bien escrita, me ha encantado. Y sobre todo algo porque emociona, ¿no? Y que llega al corazón. Y luego que te hace reflexionar sobre muchas cosas profundas. Y por eso te lo agradezco mucho, pues, haber escrito, que ya la acabé de leer, la leeré y... Pues verás cómo va mejor. Cómo va mejor todavía. Bueno, y a ti porque ya veo ahora que se entrecruzan eso y... Muy bonito. Gracias. Bien, pues, bueno, los demás. ¿Alguien más quiere saciar su curiosidad con algo? Yo te lo comentaba a ti antes, ¿no? Yo decía que a ti lo que te gusta es contar historias de una forma dinámica, divertida, rápida, muy ágil, una lectura muy fácil y muy entretenida, ¿no? O sea, aquí nos cuesta 5, ¿no? Hemos dicho 5,5, 5 o 6. En mi querida Don Juan nos cascas 4. En el anterior nos cascas 2. En Tango para un copero te dio también otras 2. Yo lo que creo que a ti lo que te gusta es contar cosas. No sé, se me complican las cosas. Empiezo a escribir una y entonces dentro me aparece otra historia que no voy a renunciar. No, me gusta ese juego, no es verdad que sea espontáneo. Quiero decir que, desgraciadamente, con el poco tiempo que tiene uno para escribir, tengo que escribir con un patrón y con un plan director desde el principio, aunque luego se vaya transformando, ¿no? Y entonces, pues, al hacer esa historia, ese plan director es cuando van surgiendo esas derivaciones, esas cajas chinas, esas historias que surgen dentro de las historias. Y vamos, bueno, lo que pasa, no sé qué voy a hacer, soy corregible. Yo quería decir también que no sé a quién se le habrá caído el libro con la sinopsis de María Belmontes. María Ballester. María Ballester. No lo sé, a mí me ha parecido genial porque
ni siquiera lo vi como una... O sea, la sinopsis se dice después, o sea, oye, que haces una sinopsis. Y yo, francamente, lo leí como si fuera un estilo, y me pareció un estilo estupendo, es decir, joder, en 4 páginas me metes un peliculón brutal. Y dices, pues muy bien, o sea, me gustó al revés. Creo que hay mucha gente que le ha gustado mucho. Sí, o sea, completamente lacrimógeno y lo que fuera, pero dices, ¡ole! Llegamos incluso a sopesar la idea de que esa parte hubiese estado escrita incluso con faltas de ortografía, como si estuviese reproduciendo la absoluta falta de habilidades de esta pobre mujer para escribir. Claro, ¿no? Pero como pensadora, o sea, lo que piensa como acción y con todo eso, pues es brutal. Entonces, que no esté tan reducida. Pues si alguien quiere añadir algo más. Pues el libro está a la venta en esta librería. Los autores pueden firmarlo. Y enseguida a la salida, pues si queréis, nos encontramos y nos tomamos una taza. Muy bien. Gracias. Yo creo que me firmes este. ¿Qué tal? Qué alegría encontrarnos aquí en esto. Claro, es que si no nos íbamos a encontrar nunca. Claro.